Dios les bendiga. Estamos en la iglesia misionera Camino de Santidad en la avenida Winston Churchill 163, aquí en Crown Hills. Se supone que es el señorial para efectos de los que conocen, pero la urbanización donde enclava la iglesia es Crown Hills. Así que nos gozamos de estar aquí, no de forma presencial, sino de forma virtual para los hermanos. Nos seguimos gozando en el Señor. Y le digo a los hermanos que a pesar de que la orden ejecutiva ha aumentado los lugares donde se puede ir y cómo se puede ir, tenemos que seguir siendo precavidos. Mucha gente vuelve otra vez a quitarse las máscaras, estamos desesperados y la desesperación no es un buen consejero. Vamos a tener cuidado. Gloria al Señor. Estamos tratando de volver a una normalidad, pero con mucho cuidado. De hecho, hoy en la tarde le voy a pasar a los hermanos un mensaje a través de WhatsApp. Esté atento, gloria al Señor, con relación a esto y la iglesia. Y luego entonces, eso yo se los traigo a ustedes personalmente, a la iglesia únicamente. Así es que esté pendiente esta tarde por WhatsApp. To be announced. Gloria al Señor. Hoy seguimos con el mes de la Biblia. Y ustedes saben que en este mes la directora de Escuela Bíblica es la persona que se encarga de darnos los temas que se predican durante toda esta semana. El hermano David predicó el domingo pasado, deleitémonos en la palabra. Y en esta semana nuestro hermano Leonardo va a estar predicando bajo el tema la obediencia a la palabra. Y cada uno de nosotros hemos tenido un tema asignado y somos obedientes. Nos estamos ciñendo al tema que se nos ha dado porque estamos hablando de la Escritura, gloria a Jesús, y es maravilloso hablar de la Escritura y cada mensaje que traemos de ella nos edifica. Para comenzar el culto vamos a orar, hermanos. Los que están aquí, si se quieren poner de pie, se ponen de pie y oramos. Dios grande y poderoso, te damos gracias porque al llegar a tu casa tempranito pudimos orar en el altar un buen rato y deleitarnos en tu presencia. Oh, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Podemos decir, santo, santo, santo es el nombre del Señor, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y la iglesia dice amén y te adoramos, Señor, porque tú lo mereces. Presentamos, Señor, el culto de hoy. Te damos gracias porque ya escuchamos la escuela bíblica traída por nuestra hermana Linda y estuvo preciosa y nos gozamos en ella. Así que ahora nos vamos a deleitar en tu palabra predicada en los labios de nuestro hermano Leonardo Torres. Te pedimos que seas tú ungiendo a tu siervo y dándole, Señor, aquello que es necesario para la iglesia. Edifícanos a través de tu siervo y úsalo como siempre lo haces y aún más, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que bendigas no solamente a nosotros que estamos aquí, sino a todos los que nos van a escuchar a través de Facebook ahora mismo en vivo o aquellos que se han de conectar más adelante en Facebook y en YouTube, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y Leonardo con nosotros. Bueno, Dios le bendiga, gloria a Dios. Como la pastora mencionó, el título de este mensaje es la obediencia a la palabra. Y vamos a Segunda de Crónicas, el libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, el capítulo 34. Y vamos a ir a los versículos del 26 al 33. Y les voy a dar unos segunditos para que lo vayan buscando, gloria a Dios. Vamos a repetirlo nuevamente. Crónicas 34, segunda de Crónicas 34, del versículo 26 al versículo 33, y dice de la siguiente manera: Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí,
y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, yo te recogeré de tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo desde el mayor hasta el pequeño, y leyó a los oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Gloria a Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de Josías. ¿Quién era Josías? Pues obviamente estamos hablando de las crónicas de los reyes. Pues Josías era era rey de Judá y comenzó a reinar a la edad de los 8 años. A los 8 años yo estaba jugando y viendo las películas de los Ninja Turtles. Este niño a los 8 años ya tenía la responsabilidad de dirigir un pueblo completo, y no cualquier pueblo, sino un pueblo difícil, un pueblo con malas mañas. Pero a los 8 años, que es la edad que tiene mi nene mayor, él ya estaba con esa responsabilidad de dirigir un pueblo. Así que, como les estaba mencionando, comenzó solo a los 8 años a reinar. Su padre fue asesinado, que había sido el rey anterior, que era el rey Amón. Y lamentablemente su padre no hizo las cosas de acuerdo a como Dios quería que se hicieran. De hecho, su abuelo, que era Manasés, tampoco hizo las cosas de acuerdo. En un momento dado se humilló ante Dios, pero prácticamente toda su vida vivió de espaldas a la palabra de Dios. Tanto Manasés como Amón instruyeron al pueblo a que se hiciera idolatría. Instruyeron al pueblo a que se adoraran otros dioses. Después de haber conocido al Dios verdadero, estos dos sinvergüenzas instruyeron al pueblo a que le dieran la espalda a ese Dios verdadero que había hecho tanto por ellos. Este era el papá y el abuelo de Josías. De ese linaje, ¿verdad? De tanto papá y abuelo, no habían dado el ejemplo que unos líderes, ¿verdad? Cuando se dejan dirigir por Dios, si es que se dejan dirigir por Dios, tienen que dar. Así que, como les estaba mencionando, era el nieto del rey Manasés, pero aproximadamente, Josías, aproximadamente como a los 16 años, tuvo esa necesidad de buscar de Dios. A pesar de que su padre no le había dado el ejemplo de cómo se servía a Dios, a pesar de que su abuelo no había dado el ejemplo de cómo se servía a Dios, hubo una necesidad en Josías de buscar a Dios en su juventud. Dice la palabra que el joven debe buscar a Dios y lo va a hallar. Óyeme, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar su palabra. Hoy en día creemos y pensamos que el evangelio no es para los más jóvenes, y los jóvenes se han creído esa mentira, lamentablemente. Los jóvenes se han creído la mentira que el evangelio y la palabra de Dios es únicamente para los que ya hemos pasado los 30 y tantos, o los que han pasado los 40 y tantos, o los 50 y tantos, y para los viejitos. Pero el evangelio no es única y exclusivamente para los viejitos. La palabra de Dios también puede transformar a la juventud, y una juventud llena de Dios es una juventud que realmente puede hacer un cambio, porque tienen las fuerzas. Cuando uno es más jovencito, cuando yo tenía 18, 19 años, caminábamos todo San Juan repartiendo tratados. Dime ahora que yo vaya a repartir tratados a todo San Juan, me voy a fatigar por esas cuestas.
Pero cuando uno tiene 18, 19, 20 años, a uno no le importa si es de noche, a uno no le importa si está lloviendo, a uno no le importa si hay un COVID-19, uno se quiere comer la calle, gloria a Dios, evangelizando, porque es que tenemos la fuerza, quizás un poco de inmadurez en el proceso, pero esa inmadurez Dios la utiliza para el beneficio de su reino. Gloria a Dios. Así son las cosas en el evangelio. Hay muchas cosas que hacer en el evangelio. Es una mentira pensar que el evangelio no es para los jóvenes. Es una gran mentira. Así que Josías, aproximadamente a sus 16 años, comenzó a buscar a Jehová a profundidad. ¿Qué lo inspiró a buscar a Jehová? Algo lo inspiró. Él en su interior, él decía, ya yo llevo 8 años reinando. Él ya había comenzado ciertas reformas. Sí había una manera de buscar de Dios, pero a profundidad comenzó a hacerlo a los 18 años. Y en ese proceso, a pesar de su entorno, como les estaba mencionando al principio, a pesar de que su familia había vivido alejada de Dios y de los preceptos de Dios, eso no fue excusa para él no servirle a Dios. No hay excusa para no servirle a Dios. Es que en mi familia todos son así o todos son asá. Comienza tú a hacer el cambio. El hecho de que tu papá o tu mamá hayan sido de una manera no significa que tú tienes que ser como fue tu papá o tu mamá. Y no quiero entrar en aguas profundas porque no soy psicólogo, no soy sociólogo, pero el hecho de que tú hayas sido maltratado no significa que tú tienes que ser maltratante. El hecho de que tú hayas sido, de que tus padres hayan sido adictos a las drogas, no tienen que llevarte a ti a ser adicto a las drogas. Tú puedes comenzar a hacer la diferencia en tu familia. Yo no sé, no recuerdo, no sé si fue un predicador, no recuerdo quién era, que ninguno en su familia había ido a la universidad. Sin embargo, eso no fue una excusa para él decir, como mi papá no fue a la universidad, mi mamá tampoco, mis hermanos tampoco, pues yo tampoco voy a ir a la universidad. No, sino que utilizó eso para todo lo contrario, para ser el primero en cambiar un curso de una familia completa. Hay ciertas teologías de hoy en día que hablan de las maldiciones generacionales. Y no es que existan maldiciones generacionales exactamente. Podemos estar posiblemente predispuestos de manera genética a ciertas enfermedades. Podemos quizás estar genéticamente predispuestos a que se nos caiga el cabello. No estoy mirando a nadie. Gloria a Dios. Podemos estar quizás predispuestos genéticamente a unos ser más altos, a unos ser con menos estatura. Quizás algunos están predispuestos a no tener canas, otros genéticamente están predispuestos. Pero eso no es que sean maldiciones generacionales. Ahora bien, cuando venimos a Cristo, si existe alguna maldición generacional, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para romper toda cadena que puede existir en nuestra familia. Así que yo te invito a que seas como Josías, que comiences a hacer el cambio. Mi papá no me dio el ejemplo, no importa. Yo seré el ejemplo de mis hijos. Mi abuelo no me dio el ejemplo, no importa. Yo seré el ejemplo de mis hijos. Comienza como Josías tú a hacer el cambio. Comienza tú como Josías a ser el reformador. Si es difícil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero comienza y tú verás que Dios va a comenzar a respaldar cada paso que tú des, pero tienes que decidirlo. No importa cuál haya sido, gloria a Dios, tu entorno familiar, tu entorno en el trabajo, tu entorno en la universidad. Tu entorno no debe modificar tu conducta en Cristo. Independientemente de lo que tus ojos vean, tú en tu corazón y en tu mente disponte a servirle a Jehová con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Josías se lo propuso, siendo un rey. Y ustedes saben que en aquella época los reyes, y todavía lo hacen, los gobernantes, hacen y deshacen como les da la gana, por supuesto, porque tienen un puesto grande. Yo soy el rey, pero en aquellos tiempos era más evidente todavía. Como yo soy el rey, yo hago aquí lo que me dé la gana, y quiero tener 47 concubinas, 18 aquí, 47 acá, y que me gustó aquel campo, vamos allá, vamos a conquistar ese campo, y
y mataban a medio mundo y se quedaban con ese campo. Así era la manera de gobernar en aquellos tiempos. El que más fuerza tuviera, ese era el que ganaba, punto y se acabó. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque Josías, desde la perspectiva de ser un rey joven, él podía echarse para atrás. Él podía decir, ¿por qué le tengo que servir yo a Jehová si ya yo soy rey? Mira, desde los 8 años tengo gente que me corta las uñas. Desde los 8 años hago así y la gente me cocina. Desde los 8 años hago así y me traen el cafecito. Desde los 8 años hago así y no existían zapatos, eran sandalias, pero si estuviéramos en estos tiempos y me brillan los zapatos. Desde los 8 años hago así y la camisita planchadita. El pantalón con el filo como a mí me gusta. El arroz cocinado como yo lo quiero y el que no lo cocine como yo lo quiero se tiene que ir. Esa era la autoridad y es la autoridad que tenían los reyes. Sin embargo, a pesar de esa autoridad que Josías tenía, se dispuso en su corazón echar a un lado toda la grandeza del rey para entonces hacerse dirigir por el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Amén. A Josías no le importó su puesto. A Josías no le importó su liderato. A Josías no le importó que él hiciera así y tuviese cientos de servidores alrededor suyo. Eso a él no le importó. A él lo que le importaba era tener una conexión con el Dios que lo había creado y con el Dios que había respaldado al pueblo hasta ese momento. Porque a pesar de que el pueblo vivía de espaldas a Dios, Josías entendía, y aún mucha gente en el pueblo entendía, que la misericordia de Dios se paseaba entre ellos. Porque en muchas ocasiones nosotros le damos la espalda a Dios, pero su misericordia se pasea entre nosotros. Es que muchas veces creemos conocer a Dios, pero realmente nos falta conocerlo. Muchas veces creemos que ya lo conocemos y que tenemos a Dios agarrado por el manto, y nos falta profundizar más con Él. Y Dios tocando a nuestra puerta, quiero que me conozcas más. Qué bueno es muchas veces cuando nos sentamos a hablar con una persona, con quien sea, y esa persona comienza a hablar de su vida. No, porque cuando yo tenía 18 años fui a tal lugar, y uno, por lo menos a mí me encanta hablar con personas y conocer a profundidad más a esa persona. A mis amistades, a los hermanos en la iglesia, aún las personas que se montan en mi carro cuando estoy haciendo Uber, empiezan a contar un montón de cosas y uno, qué bueno. Porque es bueno conocer a los demás. Y a veces uno conociendo a los demás puede entender por qué fulano o fulana actúa de la manera que actúa. Y entonces ahí la misericordia de Dios también se empieza a pasear cuando nosotros comenzamos a entender es que la manera en que Luis se comporta es porque han pasado unos sucesos en su vida, lo entiendo. Y entonces me pongo en el lugar de Luis. Y Dios quiere que de esa misma manera nosotros lo conozcamos a Él. ¿Sabes por qué? Porque ya Él se puso en el lugar nuestro. Porque lo que a Él le pasó en la cruz del Calvario es lo que se suponía que nos pasara a nosotros. Así que si hay un Dios todopoderoso que sabe lo que es ponerse en los zapatos de otro, es al Dios al que nosotros le servimos. Él sí sabe lo que es ponerse en nuestros zapatos, porque cargó tu pecado y el mío, gloria a Dios. Y todavía Josías no sabía que ese Dios maravilloso a quien él estaba intentando servirle de manera correcta, en algún momento se iba a hacer hombre, iba a sacrificarse a sí mismo por el pueblo. Aún así Josías entendía que tenía que servirle. Aún sin saber que ese Dios maravilloso se iba a hacer hombre para sacrificarse por él en una cruz del Calvario de manera injusta, aún así Josías dispuso su corazón a servirle, porque nosotros ya sabemos lo que Dios hizo. Nosotros no tenemos excusa para no servirle a Dios. Amén. Y voy a decir algo que a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo. Josías podía tener excusa para no servirle a Dios. Todos esos reyes que hicieron sinvergüenzura posiblemente tenían excusa para no servirle a Dios, porque no tenían el conocimiento que tú y yo tenemos. Sin embargo, aún nosotros teniendo el conocimiento, un evangelio, cuando digo nosotros hablo de como país, hablo como iglesia, un evangelio que ha sido llevado a todas las naciones, aún hay gente que prefieren vivir de espaldas a Dios y no toman el paso de vivir conforme a la obediencia a la palabra de Dios. Y luego nos quejamos
Nos quejamos individualmente y nos quejamos en colectivo. Pero ¿por qué las cosas no mejoran? Porque es que tenemos la palabra de Dios en escombros. Y voy ahora a eso. En ese proceso de Josías buscar de Dios, se encuentra con los rollos de la palabra de Dios. Está en ese proceso y se encuentra con los rollos y sabe dónde estaban. Estaban en unos escombros, hermano. No era que tenían los rollos guardados en un lugar y nadie iba allí, como algunas personas que tienen la Biblia quizás en una biblioteca allí que la abren. Y no. Los rollos, esos rollos tan importantes, entre los escombros. Cuando están en ese proceso de arreglar el templo, en ese proceso de arreglar la espiritualidad del pueblo, en ese proceso de un encuentro con Dios, Josías se encuentra y hallan los ejemplares de las antiguas escrituras entre los escombros. Y en ese momento es que Josías entiende la falta de espiritualidad de su pueblo. En ese momento es que Josías cae en cuenta y dice: wow, Señor, qué mal estamos. Porque es que, aplicándolo a nuestra vida, tenemos que escudriñarnos nosotros mismos y decir: ¿dónde tenemos la palabra de Dios? ¿Dónde está mi espiritualidad en este momento? Y no cualquier espiritualidad, la espiritualidad que Dios pide. Porque hay gente que se creen espirituales porque le oran a, y me perdonan, porque le oran a Buda. No me perdonen nada, porque la verdad no pide perdón. Le oran a Buda, o buscan en los santeros, o buscan allí, o buscan en las energías, y vamos a prender una velita. Sí, para que las energías se vayan, para que las malas energías... Mire, eso no es de Dios. Amén. Si usted quiere que las malas energías se vayan, busque de Cristo. Amén. Óyeme, se va a ir todo lo que a Dios no le agrada. ¿Y sabe cuál es la... Si vamos a hablar de energías, ¿sabe cuál es la peor energía que el pueblo y que el cuerpo puede tener? La energía negativa del pecado. Eso es lo que verdaderamente ha destruido este pueblo. El pecado y la desobediencia y darle la espalda a Dios. Si vamos a hablar de energía, pues comienza a sacar el pecado de tu vida. ¿Y de qué momento y de qué forma sacamos el pecado de nuestra vida? Comenzando a obedecer la palabra de Dios. Comenzando a buscar en esas escrituras. Porque en esas escrituras es donde está la voluntad de Dios plasmada. Y ahorita hablamos un poquito de la voluntad de Dios. En ese momento, cuando Josías encuentra las escrituras en los escombros, ahí es donde se da cuenta del nivel bajo en el cual el pueblo estaba. Necesitamos salir de aquí. Necesitamos salir de este nivel bajo. ¿Y de qué manera podemos salir de este nivel bajo? Utilizando la palabra de Dios como nuestra guía. La palabra de Dios nos sirve como guía. Josías no lo dejó entre los escombros. Vamos a imaginarnos que estos son los escombros. Josías no dejó la palabra de Dios ahí. Se dio cuenta que la palabra de Dios estaba ahí. Y dijo, pues, está bien, está ahí. No. La recogió. La rescató. Esta es la palabra de Dios. ¿Por qué estaba escondida? ¿Por qué la palabra de Dios está escondida? Vamos a leerla. Oh, mira lo que dice aquí. Estamos haciendo la Pascua mal. La Pascua no se hace así. Vamos a hacerla así. Estamos haciendo los sacrificios mal. Ven acá. Los sacrificios no se hacen así. Se hacen así, míralo, porque es que así es como es la guía de Dios. Y así mismito tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Es que yo estoy haciendo las cosas como a Dios no le agradan. Yo estoy viviendo una vida, estoy viviendo una doble vida. Estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan. Esto es lo que dice su palabra. Esto es lo que su palabra dice, cómo es que se tiene que vivir. Así es que yo quiero vivir, gloria a Dios. La palabra de Dios nos sirve de guía. La palabra de Dios es una comunicación clara de lo que Él desea para nosotros. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay 66 libros donde la voluntad de Él está expresada. Muchas veces, Dios mío, muéstrame, y nos arrodillamos, y el que lo haya hecho, cool.
Dios mío, muéstrame cuál es tu voluntad. Ay, tu voluntad, Señor. Que me obedezcas. Y aquí es donde yo te he establecido cómo tú tienes que vivir como cristiano. Amén. Aquí es donde está la voluntad de Dios, expresada ya, hermano. Yo no tengo que decirte a ti, busca ver cuál es la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios está en su palabra, expresada aquí, explicada. Que hay cosas que no podemos entender. Su propia palabra dice que busquemos entonces el que nos puede explicar, que es el Espíritu Santo. Porque el autor de esta palabra, el autor de algunos libros que tú lees, a los que les gusta leer, a lo mejor si está vivo, a lo mejor pues, tú puedes buscar un live en Facebook, y a lo mejor el autor explicando qué fue lo que quiso decir en el capítulo 3, en la página 8. Y a lo mejor tú lo, qué bueno. Pero hay libros que ya los autores están muertos. Y se da la interpretación, y tú vas a la universidad y aquel entiende aquello otro, aquel entiende esto otro. Pero ¿sabes qué? Jesucristo dijo que un consolador nos dejaba, que nos guiaba a toda verdad, que es el autor de este libro, que es el que inspiró a estos 40 hombres a escribir esta palabra. Y ese autor es el que está manifestándose en la iglesia, que es el Espíritu Santo. Y es al Espíritu Santo a quien tú y yo tenemos que dirigirnos y decirle: Señor Espíritu Santo de Dios, por favor explícame lo que no entiendo. Y tú puedes estar seguro, tú puedes estar segura que esta palabra se va a hacer realidad en tu vida y la vas a entender. Y lo que aún no entiendas, síguelo creyendo por fe. Porque la realidad del caso, que este caminar en un máximo % es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a intentar servirle a Dios si no creemos lo que dice su palabra? ¿Cómo vamos a intentar agradarle a Dios si no tenemos la fe que Él nos exige que tengamos? Y esa fe es la que tenía Josías. Él entendía que tenía que vivir conforme a los estatutos de la palabra y de las santas escrituras. Como les mencionaba, es una comunicación clara de lo que Dios desea para nosotros. Lo bueno de Dios. La gente quiere lo bueno de Dios solamente. Lo bueno de Dios, que son las bendiciones por obedecer. Pero ¿sabes qué? No es que Dios sea malo, pero hay cosas malas que te pasan si tú desobedeces. Y entonces ahí es que decimos: ay, pero es que me pasaron cosas malas. Hay cosas malas que ocurren y punto, porque la vida es así. La vida es como es, no como queremos, lamentablemente. La vida es difícil, nadie dijo que iba a ser fácil. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido el mundo. Llegan momentos difíciles, punto. Nadie pide una enfermedad, nadie pide la muerte de un ser querido, nadie la quiere. Todos queremos que nuestros padres vivan para siempre. Todos queremos que nuestros hijos no se enfermen. Usted sabe lo que es ver un hijo enfermito cuando es pequeño, tosiendo, o se cayó y se cortó. Eso uno ve sangre por todos lados, aunque haya sido un chichoncito así de pequeño. Sí, porque uno no quiere ver mal a sus hijos. Pero lamentablemente hay consecuencias de la desobediencia. Sí, Señor. Lamentablemente, yo recuerdo en una ocasión, mi mamá me dijo: aléjate de la plancha. Ella había terminado de planchar y todavía la plancha, ya ella la había desenchufado y todo, pero ustedes saben que se tarda en enfriarse. Aléjate de la plancha, no pases por ahí que la plancha está caliente. No, te vas a quemar, no pases por ahí que la plancha está caliente. Pasé por ahí, me quemé con la plancha en la batata acá atrás. Yo creo que tuve la marca como hasta los 19 años. Es que mami era mala. El hecho de que mami me dijera: no pases por ahí que la plancha está caliente, es porque ella era mala. El hecho de que mami estuviese planchando le hiciera mala. No. De hecho, en su bondad y en su amor a mí, como hijo suyo, me explicó que si iba por ese camino, lo que me podía pasar. Pero yo no le hice caso. Y las consecuencias de mi desobediencia, a pesar de que yo era pequeñito, fue tremendo quemá que me di con la plancha en la batata. Y en muchas ocasiones la palabra de Dios nos dice no, pero no porque Dios quiera decir que no y punto. Es porque Dios sabe que las consecuencias de desobedecer a ese no pueden ser perjudiciales para tu vida.
No es que Dios quiere enjuiciarte porque sí. Es que lamentablemente hay unas consecuencias del pecado. Por eso hay que vivir en santidad y alejado del pecado. Queremos únicamente hablar de lo bueno de Dios, las bendiciones de Dios, pero no queremos hablar de las consecuencias cuando vivimos alejados de Dios. Y hay unas consecuencias negativas cuando vivimos alejados de Dios. El pecado consume las vidas, lamentablemente. Cuando practicamos el pecado, lo que estamos es quitándonos vida espiritual. En una ocasión leí que el cigarrillo quita 1 minuto de vida a cada fumador. El pecado es igual. Así es. El pecado te quita vida. Sí, Señor. Y posiblemente no te quita vida física, pero te quita la peor, la mejor de las vidas, que es la vida espiritual en Cristo. Amén. La vida eterna. Por un ratito de placer, por un ratito de desobediencia, tú vas a exponerte a perder todo lo bueno que Dios tiene para ti. Alguno podrá decir, pero estás echando miedo. No, no estoy echando miedo. Estoy haciéndote que reflexiones, que pienses. Y si te da miedo, qué bueno. Si te da temor, qué bueno. Porque entonces estás reconociendo dentro de ti que hay algo que a Dios no le agrada. Cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de infierno, cuando hablamos de perdición y alguien se asusta, es porque reconoce dentro de sí que hay algo que lo puede llevar a esa perdición. Es que reconoce que hay algo de sí que necesita cambiar. Óyeme, no es miedo, es que tú sabes que estás mal. Eso es. Volvemos a usar los ejemplos de los padres. Cuando tu mamá te decía que recogieras tu cuarto, y tú sabes que tu mamá salía de trabajar a las 5, lo más seguro llegaba a las 5:30. Y son las 5:10 y a ti se te olvidó recoger el cuarto. Te asustas. Mami viene ahora. Lo mismo ocurre cuando desobedecemos a Dios. Lo mismo ocurrió con Adán y Eva. Cuando fallaron y desobedecieron, se dieron cuenta que algo malo había pasado en ellos. Y cuando escucharon la voz de Dios se escondieron. ¿Es porque la voz de Dios era mala? No. Es por la consecuencia de su pecado. Ese miedo que a veces dicen que nosotros los cristianos metemos cuando hablamos del infierno, no es miedo de lo que hablamos, es miedo de lo que tú haces. Lo que hablamos te juzga. Yo no soy el que te juzgo. Te juzga lo que hablamos porque sabes muy bien que estás mal. Pero la palabra de Dios tiene una esperanza. Yo no vine aquí a criticarte. Yo no vine aquí a censurarte. Yo no vine aquí a señalarte. Yo lo que vine es a decirte que necesitamos un cambio. Josías encontró la palabra de Dios entre los escombros. Y posiblemente tu vida espiritual también está entre los escombros. Pero déjame decirte que si salimos de esos escombros, gloria a Dios, hay una esperanza para cada uno de nosotros. Para mí también mi vida estuvo en escombros. Para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, posiblemente nuestra vida estuvo en escombros. Pero allí nos rescató Dios por medio de Jesucristo, gloria a Dios. Allí nos rescató el Señor. Allí nos levantó, nos sacó del lodo cenagoso. Y te dice en esta hora que hay que vivir en obediencia a su palabra. Él nos entregó las Escrituras para que entendamos que ahí está su voluntad. Es necesario que nuestra voluntad sea humillada. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Yo creo que debiéramos hacer un ejercicio diario. Quizás pararnos frente al espejo, quizás de rodillas, no sé. Y convencernos y decirnos todos los días, no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que Dios quiere. No se trata, Leonardo, de lo que tú quieres. Se trata de lo que Dios quiere. No se trata, Pablo, de lo que tú quieres. Se trata de lo que Dios quiere. Y en ocasiones no lo podemos entender. Y en ocasiones se nos hace difícil entender eso. Pero no es nuestra voluntad. Nuestra voluntad tiene que ser humillada. Y tiene que ser sustituida, gloria a Dios, prácticamente de manera obligatoria. No hay otra opción. Sustituida por la voluntad de Dios, gloria a Dios. Y cuando entendemos eso, podemos responder al llamado de Dios. Podemos responder de inmediato a lo que Dios quiere que hagamos. Lo podemos entender. Josías lo entendió. Josías humilló
Gloria a Dios. Y el profeta se lo dijo: porque te humillaste, porque escuchaste la palabra de Dios. Por eso es que te voy a bendecir, por eso es que te voy a escuchar, por eso es que vivirás en paz, por eso es que tu descendencia también vivirá en paz, porque te humillaste delante de mí. Óyeme, cuando nos humillamos ante la voluntad de Dios y nos quitamos nosotros y decimos: Señor, que seas tú, eso a Dios le agrada tanto. Cuando no permitimos que el orgullo sea el que permee nuestra vida, sino que sea la voluntad de Dios y el deseo de buscarle, alabado sea el nombre de Jesús, algo Dios comienza a hacer en nuestra vida. Cuando nos humillamos, esa palabra comienza a hacerse realidad en nuestra vida. No solo hace un cambio en nuestra vida, sino que podemos influenciar también a que otros experimenten ese cambio. Josías experimentó el cambio y fue influencia para que el pueblo entero dejara a un lado las cosas que a Dios no le agradaban. Y dice las Escrituras que mientras Josías estuvo vivo, el pueblo se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Es importante y es necesario que en nuestra vida, de manera simbólica, voy a decir esto, tengamos un Josías. Y me explico. No podemos permitir que Josías se nos muera. No podemos permitir que la oración se nos muera. No podemos permitir que la búsqueda de Dios se nos muera. Eso es, amén. No podemos permitir que el congregarnos se nos muera. Aleluya. Aunque ahora estamos en una situación difícil, gloria a Dios, pero por más situación difícil no podemos permitir que el congregarnos se nos muera. No podemos permitir que el evangelizar se nos muera. No podemos permitir que el pecado nos mate. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos, gloria a Dios, que como Josías y como el pueblo que miraba a Josías, vamos entonces a mirar al maestro. En este momento podemos quizás poner a Josías como tipificado del maestro. El maestro, gloria a Dios, estuvo enseñándole a sus 12 discípulos, y esos 12 discípulos a su vez tenían más discípulos, y esos discípulos a su vez tenían más discípulos, al nivel de que esa palabra hoy a ti y a mí nos llegó, pero fue porque alguien influenció a otro. Tenemos que ser influencia de nuestra familia, tenemos que ser influencia de nuestras amistades, tenemos que ser influencia del que está medio cojo. Hay una historia de una carrera donde va el primer lugar y el segundo lugar. Y el que va en primer lugar se equivoca. Se supone que está fuera de la ruta y él toma otra ruta. El que va en segundo lugar le dice: por ahí no es por acá. Y eventualmente el segundo lugar sacrifica su victoria, entre comillas. Y le preguntaron al que llegó segundo: pero él fue el que se equivocó. ¿Por qué te fuiste por allá? ¿Por qué lo llamaste para que se fuera por donde era? ¿Qué mérito entonces iba a tener mi victoria? Él ya me había ganado. Lo que pasa es que al final se equivocó un poco. Pero entonces, ¿qué mérito iba a tener mi victoria? Y traigo este ejemplo porque a pesar de que podía ser de beneficio para él sirvió de influencia y le dijo: no, por ahí no es por acá. A veces tenemos que sacrificar nuestro orgullo por la palabra de Dios. A veces tenemos que sacrificar tantas cosas por la palabra de Dios. Él sacrificó una victoria, pero él decía: ¿qué mérito va a tener mi victoria? ¿Qué mérito pueden tener nuestras victorias personales si no están en Cristo? ¿Qué mérito pueden tener nuestras victorias personales si solamente son eso, victorias personales? Yo no estoy diciendo que usted no sea exitoso. Creo que esto lo hablé en una ocasión. Si usted va a vender piezas, que usted sea el mejor que venda, el más que venda piezas en Cagua. ¿Verdad, Luisito? Alaba lo que él vive, aleluya. Usted trabaje para eso. Amén. Pero trabaje más para servirle a Dios. Sí, Señor. Si usted va a vender juegos de video, usted sea, mira, que Neo Japan o la otra se queden cortas al lado suyo. Amén. Pero que lo primero sea Cristo en tu vida. Amén. Si usted va a abrir un supermercado, si usted va a hacer lo que usted sea, lo que usted quiera hacer, sea lo que usted quiera hacer. Obviamente no vaya a vender droga ni sea Pablo Escobar. Gloria a Dios, ¿verdad?
Pero usted decía que, no te imaginas, y wow, lo que quiere hacer Pablo Escobar. No va a quedar con Colombia. No, eso no, hermano. Pero todo lo lícito, usted sea lo que usted quiera hacer, pero que ninguna de esas cosas vayan por encima de la palabra de Dios. Porque hay cosas que nos parecen lícitas, hay caminos que nos parecen bien, pero su final es final de muerte. Mantengámonos siempre firmes en la palabra de Dios. Eso es. Josías reunió al pueblo a reconocer la necesidad de Dios. Él no se quedó callado, fue un líder influyente, llevó el pueblo a Dios, su linaje no lo detuvo. Lo que su papá había sido en el pasado, él no lo usó de excusa. Es que papi no buscó de Dios, pues yo no voy a buscar de Dios. Es que como papi no va a la iglesia, yo tampoco voy. Pero es que como papi no lee la Biblia, pues yo tampoco leo la Biblia. Es que como mi esposa no ora, yo tampoco voy a orar. Es que como los hermanos no están yendo por el COVID-19, pues yo tampoco voy a ir. Ay, mira, solamente se conectan 15, pues ¿por qué me voy a conectar? No. Usted sea influencia en su hogar. Usted sea influencia en la universidad. Usted sea influencia en su familia. Usted no sabe a cuántas personas usted puede tocar. Quizás tú sientes que ahora mismo nada está ocurriendo. Quizás tú te comes, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, los nenes crudos evangelizando y tú estás pensando que nada está ocurriendo. No te equivoques. Porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Quizás tú no lo estás viendo ahora, como nos pasó a nosotros. No veíamos que pasaba nada. Dios mío, los jóvenes no se convierten. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y 10 años después uno se entera, mira, fulanito, ¿te acuerdas? Le está sirviendo al Señor y de qué manera. Y Perencejito, ¿te acuerdas? Misionero. Y uno dice, wow, quizás no dieron el fruto aquí. Pero es que no importa. Es la palabra de Dios. A mí no me importa si no crecen aquí. A mí lo que me gustaría que crecieran aquí. Claro que sí. No es que no me importe. Sí me importa. Pero en comparación a la voluntad de Dios, en comparación a la salvación, ¿qué me importa si crecieron aquí o no? Lo que importa es que crecieron. Eso es lo que importa. Amén. Si aquí fue que se sembró la semilla, cool. Si dieron el fruto en otro lado, cool también. Sirve de influencia, es lo que te quiero decir. Josías sirvió de influencia para el pueblo. Y mientras él estuvo vivo, el pueblo se mantuvo firme en Cristo. Ya estamos terminando. Nuestros deseos cambian cuando decidimos meternos en la voluntad de Dios. Les mencionaba ahorita que Josías tenía todo a su disposición, pero sus deseos cambiaron completamente. A él no le importaba su posición de liderato desde la perspectiva de comandar un pueblo. Él quería y entendía que había que hacer una reforma espiritual. Y sus deseos cambiaron completamente. Quizás en un momento dado, no sé, estoy acá pensando, quizás Josías en un momento dado pensó y decía en su juventud, wow, qué tremendo sería tener un ejército grandísimo. Qué tremendo sería ser un pueblo conquistador. Qué tremendo sería. Óyeme, pero Josías buscó conquistar más la espiritualidad del pueblo que cualquier otra cosa. Josías hizo grandes reformas. Quería hacer que las cosas cambiaran. Por eso estableció, gloria a Dios, como les mencionaba ahorita, la celebración de la Pascua correctamente. La Pascua se había celebrado en aquellos tiempos, pero no se celebraba de la manera correcta. Él estableció que la Pascua se celebrara de la manera correcta. Destruyó las prácticas religiosas que Dios despreciaba. No había más espiritismo, no había más idolatría, y estableció la palabra de Dios como la única autoridad y guía. Esas fueron las principales reformas que hizo Josías. Y estas cosas se pueden parecer a nuestra vida espiritual. Cuando Cristo llega a nuestra vida, las reforma. Cuando Cristo llega a nuestra vida, gloria a Dios, a pesar de que quizás tengamos un pasado tormentoso como la vida de Josías, Jesucristo la transforma, la cambia. Quizás hayamos vivido una vida completamente alejado de Dios, pero eso no importa. Cuando Jesucristo llega, lo reforma, lo cambia. Quizás teníamos una espiritualidad bajo los escombros del pecado, no importa. Jesucristo llegó y nos restauró, nos transformó, nos reformó.
la palabra de Dios llega a transformarnos y a transformar nuestra vida. En las Escrituras aprendemos del maravilloso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que eso fue lo que nos reformó completamente. Había un antiguo pacto y ahora hay un nuevo pacto por mediante la sangre de Jesús, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, con el poder de transformarnos y de reformarnos y que nuestra voluntad sea dirigida a Él, gloria a Dios. Dice la Biblia que su palabra es la que alumbra nuestro camino. La palabra de Dios es la que puede alumbrar nuestro camino en estos tiempos donde el pecado está oscureciendo todo. Pero había un prócer puertorriqueño salsero, Maelo, que decía que el hombre bueno no teme a la oscuridad. Nosotros somos ese hombre bueno, pero por medio de Jesucristo. Ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros. La oscuridad del pecado no. Ahora tenemos la palabra de Dios que nos alumbra. Maelo no sabía quizás lo que estaba diciendo, que el hombre bueno no teme a la oscuridad. Pero nosotros no tenemos a la oscuridad porque tenemos la palabra de Dios, esa oscuridad del pecado. Tenemos la palabra de Dios para que nos alumbre en este camino. Y con esto terminamos. La Biblia nos dirige a Cristo. Es ahí donde aprendemos que fuera de Él no podemos ser salvos. Si alguien que me está escuchando nunca ha tomado la decisión de servir a Cristo, este es el momento. Josías sirvió de instrumento de Dios para dirigir a otros a Él. Y en esta hora no es que yo me quiera creer Josías, pero me gustaría dirigirte a ti, a Cristo. No para vanagloria y que bien predicó. No. Es porque hay una necesidad espiritual en tu vida, gloria a Dios. Por eso quiero hacer este llamado por medio de Facebook y por medio de YouTube, ya sea donde escuches este mensaje, donde veas este mensaje, te puedes comunicar con nosotros a la página de Facebook o en los comentarios abajo en YouTube, que quieres esa transformación en tu vida por medio de Jesucristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si este mensaje ha tocado tu vida, yo quisiera que tú repitieras estas palabras conmigo y que te comunicaras con nosotros. Así que repite conmigo: Señor Jesús, acepto que soy un pecador y reconozco que necesito de tu vida, de tu salvación en mi vida. Perdona mi pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste eso, quizás lo dijiste verbalmente, quizás en tu corazón, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ¿verdad?, se confiesa para salvación. Confiesa para salvación que Jesucristo es el Señor de tu vida. Confiésalo. Jesús es el Señor de mi vida. Confiésalo. Ya no soy más esclavo del pecado, gloria a Dios. Bienvenido entonces a la familia de la fe. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y siempre mantengamos la palabra como nuestra guía, como nuestra lumbrera, y obedezcámosla siempre porque hay bendición en la obediencia. Dios los bendiga. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es Dios, aleluya. Nos gozamos. La obediencia a la palabra del Señor ciertamente siempre trae bendición a nuestras vidas, hermanos. Tremendo tema, hermosa exposición, Leo. Dios te siga usando con poder. Nos hemos gozado con esta palabra y la historia de Josías, que es tan hermosa, como un muchacho tan joven pudo hacer las reformas que hizo y buscar a Dios de corazón de una forma tan genuina. Gloria a Jesús. Bien, amados, ya nos vamos, pero usted manténgase al tanto del nuevo anuncio que vamos a hacer a través de WhatsApp, y estamos transmitiendo también por YouTube, Ronald, simultáneo. No hemos intentado todavía eso. La otra semana, si Dios lo permite. Amén. Me tiene con anuncios engañosos, pero bueno, después hablamos. Bendito es el Señor.
Vamos a orar, hermanos, para despedir este culto. Hermanos, les amamos mucho. Nos hacen falta todos ustedes. Escuche los mensajes. Este mensaje estuvo precioso. Escúchelo. La escuela bíblica que ya se puso en WhatsApp, escúchela. Estuvo hermosa la clase bíblica de hoy. Comparta, como dice el hermano Leo, este mensaje con otras personas. Usted quizás tiene a alguien que tiene Facebook, sino a través de YouTube. Compártalo, hermano, que otras personas puedan escuchar la palabra, que la semilla sea sembrada y que Dios, que es el dueño de esa palabra, dé el crecimiento como Él quiera. Amén. Así que vamos a orar por los enfermos en esta hora. Sé que hay personas que están enfermas. Vamos a pedir al Señor que extienda sus manos a través de Facebook. La hermana Wanda Hernández nos pide oración por una vida que tiene cáncer. No saben qué etapa está ese cáncer. No vamos a mencionar el nombre de la persona, pero vamos a incluir esta persona en oración, y todos los hermanos que sabemos que están enfermos. Nuestra hermana Norma, que nos llamó y nos pidió la oración, está mala de salud, y otros que sabemos que están enfermos. Así que vamos a orar. Tenemos un Dios que ciertamente sana. La última vez que predicamos hablamos de la fe. La fe que nos permite creer que Dios puede hacer lo imposible posible. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora hablamos con el Dios que es capaz de hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros creemos o aún pensamos. Así que venimos orando por esta vida que nuestra hermana Wanda presenta, y te pedimos que rompas el cáncer de ese cuerpo, Señor. Ahora mismo que tu Espíritu Santo toque ese cáncer y que lo ate en el nombre de Jesús. Te presentamos los hijos de nuestra hermana que han estado enfermos, que no quiero mencionar su nombre, pero nosotros sabemos que hemos estado orando por los hijos de esta hermana, sobre todo el que está ahora mismo recién operado, para que tú te glorifiques en ese cuerpo. Cada hermano que está enfermo, ahora mismo venimos reprendiendo la enfermedad, hermano. Pon tus manos en el área afectada, y si estás afectado completo, póntelo en la cabeza. Gloria al Señor, y reprendemos toda enfermedad en los cuerpos en el nombre de Jesús, porque hay un Dios de poder que sana. En el nombre de Jesús recibe salud, sea artritis, sea cáncer, sea tumor, sea, hermanos, aleluya, la vista, aleluya, los senos, lo que sea, en el nombre de Jesús. Reprendo la enfermedad conjuntamente con mis hermanos. Tomamos autoridad sobre la enfermedad, porque nos ha dado el Señor. Atamos la enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera toda enfermedad, la anemia de los cuerpos en el nombre de Jesús. Fuera toda enfermedad, Señor. Y te pedimos que pongas ánimo en los corazones de los hermanos. Si hay depresión, que echamos fuera la depresión. Si hay angustia, trae gozo, Señor. Quita la depresión y pon nuevos cánticos, aleluya. Tu palabra dice que cambiaste nuestro lamento en baile. Cambia el lamento de las vidas en baile. Trae gozo, trae alegría en los corazones, y quita la angustia, el dolor, la tristeza que proviene del mismo infierno, Señor, porque en ti hay plenitud de gozo, dice tu palabra, y delicias a tu diestra para siempre. Señor, ahora despedimos este culto y te pedimos que traigas bendición sobre cada hogar, que abre sus puertas para escuchar esta palabra poderosa, Señor. Trae bendición sobre cada uno de mis hermanos y bendícelos. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, Padre. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo domingo.